Bienvenidos, mi nombre es Alexander López. A continuación les voy a presentar la capacitación de la prueba Saber 11B, la cual se aplicará el día 25 de febrero de 2018. Inicialmente vamos a dar unas recomendaciones para que ustedes las tengan en cuenta. El pago a todo el personal que participe en este proceso se realizará 2 días hábiles después de la fecha de aplicación mediante la herramienta DaviPlata. Entonces es importante que verifiquen que estén activos y reportar cualquier novedad. El pago que se va a hacer a todo el personal incluye el transporte a sitio o a tomas, que ya las personas definen si lo hacen en taxi o cómo pueden llegar a los sitios de aplicación, y la alimentación, para lo cual se está haciendo un pago de 100.000 para los auxiliares de cargue, 150.000 para los delegados y 180.000 para los jefes logísticos. Vuelvo y repito, no se cancelan taxis ni se da refrigerio. Para algunos sitios, los delegados deberán presentarse directamente al sitio de aplicación. Esta información se enviará a través de la plataforma donde se le notificará en dónde debe presentarse. Algunos llegarán a Thomas, a la compañía, y otros llegarán directamente a los sitios de aplicación. En este aspecto es muy importante, si tienen alguna novedad con la dirección del sitio a donde deben llegar, informarla, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos que ustedes ya conocen. Deben ser puntuales en la llegada al día a la aplicación. Recuerden que como ustedes deben coordinar nosotros debemos coordinar la llegada entre ustedes y el material a los sitios, entonces es muy importante que lleguen puntualmente. Adicionalmente, es importante la presentación personal. Todos deben tener una presentación personal acorde a lo que es representar a una compañía como Thomas Gregg y estar frente a un cliente como el ICFES. Vamos a hablar de las especificaciones de la aplicación. Esta prueba particularmente tiene 2 sesiones. Entonces, en esas 2 sesiones hay unas actividades principales que usted como delegado o como jefe logístico o como auxiliar de carga debe conocer. Primero que todo, la entrega del material. Para la entrega de material se define un horario de llegada, ya sea a los sitios o a tomas, y el personal jefe logístico y auxiliar de carga se encargan de la distribución de material a los sitios. En la entrega de material como tal ya en los sitios, para los delegados de material, está definido el horario de 6 a 6:30 en la primera sesión y de 12:30 a 1:30 en la segunda sesión. Las 2 sesiones tienen recolección de ausentes. Para la primera sesión está programado de 8 de la mañana a 8:30 y para la segunda sesión de 2 a 2:30. La recolección de material se realiza de 12 a 12:30 en la primera sesión y de 6 a 6:30 en la segunda sesión. Vamos a hablar ahora de cómo está compuesto el material de examen. Inicialmente acá en el numeral 1 podemos ver el paquete individual por aspirante. Tanto en la primera como en la segunda sesión podemos observar que tiene cuadernillo, hoja de respuesta y hoja de operación. No hay ningún otro elemento para cada aspirante. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque como delegados de material deben recoger todo el material que se lleve a los sitios de aplicación. Ese material se agrupa por aspirante en una bolsa plástica que va sellada y solo el aspirante lo puede aperturar. Todos los cuadernillos o todas las bolsas plásticas que contienen cada cuadernillo y cada hoja de respuesta se agrupan por salón y se empacan en una bolsa de seguridad, como lo ven acá en el numeral 2. Eso va acompañado de un acta de sesión. El acta de sesión nos dice qué cuadernillos están dentro de esa bolsa de seguridad. Las bolsas de seguridad de un mismo sitio son empacadas en tulas, como lo vemos en el numeral 3. Aproximadamente 3 bolsas en cada tula de seguridad. Esa tula es sellada y tiene un rótulo. El número del sello y el número de rótulo son asociados en el proceso de empaque. Posteriormente las tulas son empacadas en cajas, las cuales también tienen su rótulo. Todo el material está identificado,
tanto el material del aspirante, que tiene sus códigos de barras en la personalización, como los elementos de empaque, como son la bolsa de seguridad, la tula y la caja, que tienen su rótulo, el cual tiene código de barras. Todos esos elementos se controlan en el empaque en un sistema de la compañía que nos genera la garantía de tener el material completo, de acuerdo a lo solicitado por el ICFES. Ahora, en estos procesos de ICFES vamos a encontrar diferentes tipos de material. Los tipos de material que vamos a tener son intérpretes, adicional, holgura asignada. ¿Qué sucede? Que el material, cuando ustedes lo pueden ver en el rótulo de la caja, si dice Colegio Antonio Nariño, significa que ese es el material base, ¿cierto? Si en el rótulo dice intérpretes Colegio Antonio Nariño, significa que ese es el material de intérpretes. Si dice adicional o material adicional Colegio Antonio Nariño, ese es el material adicional. Y si dice holgura Colegio Antonio Nariño, esa es la holgura. En este momento, y hablando puntualmente de la holgura, ya la holgura no va directamente a los sitios de aplicación, sino que la holgura se tiene en la compañía y a medida que el ICFES la solicita, se envía a los sitios de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo el material que va a los sitios de aplicación se debe entregar porque ya está autorizado para ser entregado, ¿sí? Antes se hablaba de que había que esperar y recibir una instrucción para autorizar la entrega. No. En este momento todo el material que va a los sitios de aplicación es porque ya fue autorizado para ser entregado. Entonces, tanto intérpretes adicionales como holguras que hayan sido asignadas deben ser entregadas. En el caso de los intérpretes es importante tener en cuenta que no tienen hojas de respuesta, pero sí tiene su recibo de entrega y recolección. No tiene hoja de respuesta porque resulta que este material es para un personal que apoya a personas que están presentando el examen y necesitan ese acompañamiento. Entonces no necesita hoja de respuesta porque el apoyo no presenta el examen. El que presenta el examen es el aspirante que necesita su correspondiente apoyo. De esta manera, los intérpretes se vuelven a empacar en sus mismas tulas y en sus mismas cajas. En ningún momento se mezclan con el material base, ni tampoco hay que separarle nada porque no tiene hoja de respuesta. El material adicional es un material que está personalizado, va para unos aspirantes puntuales, debe ser entregado, tiene su recibo de entrega y recolección y tiene obviamente su cuadernillo y su hoja de respuesta como el material normal. Entonces, cuando ya se haga la entrega al delegado del ICFES y finalice la prueba, los cuadernillos vuelven a sus mismas bolsas, tulas y cajas, pero las hojas de respuesta se suman a las hojas de respuesta del sitio. Es decir, si un sitio tiene holgura, tiene material base y tiene material adicional, solamente va a tener una tula de hojas de respuesta en la cual se va a consolidar las hojas de respuesta de todos los tipos de material que tenga el sitio, ¿cierto? Entonces, eso con respecto al material adicional. En el caso de las hojas de respuesta, las hojas de respuesta se deben sumar al material base, es decir, el recibo de entrega y recolección del material base debe tener las hojas de respuesta que fueron asignadas, que pueden ser, ejemplo, 200, y si tenía 10 adicionales, entonces ese recibo va a tener 210. Ahora, si tiene holguras, esas holguras también tienen su recibo, también tienen hojas de respuesta, entonces se hace el mismo tratamiento que con el material adicional. Los cuadernillos van a la misma bolsa, a la misma tula y a la misma caja, pero las hojas de respuesta se consolidan en la tula de hojas de respuesta del material base. Esos son los tipos de material y el manejo que se le da en los sitios de aplicación. En cada recibo se debe poner la novedad de lo que se hizo puntualmente. Ejemplo, si hay material adicional, las hojas de respuesta, poner la observación. La hoja de respuesta se empaca en el material base, número de sello tal, ¿sí? Para que si en algún momento el cliente nos audita, nos revisa el proceso, la información esté completa. ¿Cómo se entrega el material de examen?
Para entregar el material de examen es importante tener en cuenta que solamente se debe entregar al delegado del ICFES, se debe hacer en un sitio seguro y nosotros como garantes de la seguridad de ese material debemos hacerle ver al delegado del ICFES que cuando se haga la entrega no debe haber material, no debe haber personal ajeno al proceso en la oficina del delegado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en ese momento, si el delegado está recibiendo jefes, está recibiendo aspirantes, está atendiendo ciertas cosas, hay que decirle, hacerle caer en cuenta, mire, voy a entregarle el material, usted me avisa en qué momento, para que por favor solamente estemos los dos, o si usted designa a otras personas para ayudarle en el conteo, me diga cuáles personas y el resto del personal se retire de la sala para garantizar la seguridad del material y la confiabilidad del proceso de entrega. ¿Qué se hace? En la última caja va a encontrar, la última caja del sitio, si el sitio tiene 5 cajas, va a buscar en la quinta, esa es la primera que va a abrir, la última caja. Abre la última caja y ahí hay una tula que no está sellada, una tula que lo que contiene es la papelería. Esa tula está rotulada, es la tula de hojas de respuesta, pero ahí está empacada la bolsa de papelería que contiene el documento supremamente importante del proceso, que es el recibo de entrega y recolección, contiene el recibo de recolección de ausentes, el recibo de recolección de documentos del cliente, el recibo de recolección de kits, si los hay, pero ese recibo estaría llegando en la segunda sesión, y la planilla de control que llega solamente en la primera sesión y contiene los cauchos, los cartones para empacar las hojas de respuesta, los sellos para el retorno de material. Entonces, en ese momento lo que hacemos es sacar el recibo de entrega y recolección. El recibo de entrega y recolección es producto del proceso de empaque. Es decir, en ese recibo se registra todo lo que fue empacado en cantidades y números exactos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sitio en el cual tenemos 50 cuadernillos y fueron empacados en una sola tula, entonces ahí nos va a aparecer el número de la tula, el número del sello, la cantidad empacada y los números de bolsa que contienen esas tulas. Adicionalmente, en la parte inferior donde dice devueltos, en la parte inferior del recibo, ahí se encontrarían los sellos de devolución del material. Por lo tanto, con este recibo y con las tulas de materiales que procedemos a decirle al delegado que nos reciba el material. ¿Qué se hace? Se valida que los números de sellos coincidan físicamente a los que están registrados en el recibo. Si coinciden, hacen el chequeo y proceden a tomar las tijeras para hacer apertura de las tulas. Al hacer la apertura, sacan las bolsas, hacen apertura de las bolsas y el delegado del ICFES procede a contar el material. Nosotros no contamos en este punto porque es el delegado del ICFES el que debe verificar que le estamos entregando la cantidad que nosotros le decimos. Nosotros estamos completamente seguros que la cantidad es la solicitada porque precisamente todo el proceso de empaque se da por sistema, ¿cierto? Entonces, en ese punto, el delegado del ICFES chequea, cuenta la cantidad y procede a registrar. Entonces, registra la cantidad que recibió y si está de acuerdo y todo coincide, procede a firmar, pone su nombre, su cédula y ustedes en ese momento también registran su nombre, su cédula. Es importante recordarle al delegado del ICFES que él es el responsable de diligenciar todos los formatos del proceso. Ustedes como delegados de tomas, lo que deben garantizar es que la información que esté contenida ahí sea real y sea la información correspondiente al proceso realizado, porque finalmente ustedes también van a firmar, entonces nadie debe firmar un recibo en el cual la información no coincida, ¿cierto? O la información no sea la correspondiente a lo del proceso. Una vez que ya está firmado el recibo, pues entonces ustedes proceden a reportar a su jefe logístico o director de sucursal que ya fue realizada la entrega de la primera sesión o a la 1:30 la entrega de la segunda sesión. Esto quiere decir que nosotros vamos a reportar al jefe logístico una vez que el recibo ha sido firmado porque es en este momento
en el que ya se garantiza que la entrega fue realizada de manera efectiva. En este punto, pues también puede suceder que la entrega se haya realizado, pero se presente alguna novedad. Novedad en cuanto a que el cuadernillo está incompleto, le falta algo, está mal impreso, está trocado, está... Entonces hay que tener claridad que hay algunas novedades que corresponden a nosotros, como son las del proceso de empaque, como el acta de sesión que no, bueno, que no fue empacada, o novedades de trocados o novedades de faltantes. Y hay otras novedades que corresponden al operador de impresión, que es la empresa Panamericana, que puede corresponder a novedades de impresión, a novedades de faltantes de elementos dentro del paquete individual, porque nosotros no hacemos el empaque individual, lo hace Panamericana, y puede faltar, por ejemplo, la hoja de operaciones, o puede sobrar una hoja de respuesta, o la hoja de respuesta de una persona con la de otra. Digamos que puede llegar a suceder ese tipo de situaciones, pero lo importante acá es que cualquier situación que suceda, lo que usted debe hacer como delegado inmediatamente es llamar al, pues primero que todo averiguar qué sucede, qué es lo que está sucediendo, cuál es el elemento cuál es el elemento en el cual se está presentando la novedad, la hoja de respuesta, el cuadernillo, la hoja de operación, un salón completo, un acta de sesión, averiguar bien qué es lo que sucede para poder llamar al jefe logístico y reportarle con claridad qué es lo que está sucediendo para que el jefe logístico se comunique al call center y se pueda buscar la solución a dicha novedad. Si no se presenta ninguna novedad, no hay ningún inconveniente. Entonces reporta la entrega efectiva del material en el sitio de aplicación. En este punto, más o menos en primera sesión entre 6 y 6 y media, pues ya los jefes logísticos debieron haber entregado el material en todos los sitios de aplicación, reportado al call center que todo fue entregado y estar pendiente de cualquier novedad. Si no se presenta ninguna novedad, los vehículos con el auxiliar de carga, aquí la responsabilidad del auxiliar de carga de haber dejado el material en todos los sitios de manera completa, ¿sí? Que no se le haya presentado ninguna novedad en que se dejó una caja en un sitio que no era. Ahí está la responsabilidad de los auxiliares de carga. Entonces, aquí procedemos a que los auxiliares de carga regresen a Tomás puntualmente a la bodega de Montevideo para recoger el material de la segunda sesión. Organizamos la recolección del material de la segunda sesión y ya el jefe logístico está pendiente en los sitios si se presenta alguna novedad. En este punto, ya una vez hecho la entrega, atendido las novedades y que el delegado del ICFES les haya firmado el recibo, haber reportado al call center, los auxiliares de carga retornan a la bodega de Montevideo, los jefes logísticos están atentos a cualquier novedad, pues ya lo que nos queda es esperar a que inicie la prueba. La prueba en la primera sesión, como lo vimos, está iniciando a las 8 de la mañana y en la segunda sesión a las 2 de la tarde. 30 minutos después de haberse iniciado la prueba, se hace un procedimiento que es la recolección de ausentes. Entonces, para la recolección de ausentes, ¿qué se debe tener en cuenta? Primero, la recolección de ausentes la realiza el delegado del ICFES con su personal. Nosotros no acompañamos a los salones. Nosotros nos quedamos en el sitio donde estamos, en la oficina del delegado, esperando a que nos entreguen el material. Una vez va llegando el material, nos van reportando salón 1, tantos ausentes, como lo pueden ver acá. Para este procedimiento o para registrar lo que sucede en este proceso de recolección de ausentes, tenemos el formato de recolección de cuadernillos de ausentes, en el cual se registra el salón, por ejemplo acá está el salón 6, y la cantidad de ausentes, por ejemplo aquí está 10, salón 5, 13, salón 3, 13, y así sucesivamente, cada salón y la cantidad de ausentes. Esto tiene un total de 36 ausentes y un sello que nos va a servir para custodiar el material. Pero antes de poner el sello, nosotros tenemos que esperar que reciba todo el material de todos los salones el delegado del ICFES y lo cuente y nos lo entregue a nosotros contado.
Posteriormente, el delegado del ICFES tiene que hacer el procedimiento de aperturar todas las bolsas de los aspirantes de ausentes y sacar las hojas de respuesta para que nos entregue el material a nosotros. Entonces, nosotros como delegados de material recibimos, ya habiendo registrado la cantidad por salón, recibimos y contamos la cantidad total de cuadernillos para empacarlo en una tula. ¿En qué tula? Esto se puede empacar en cualquier tula porque lo que vamos a hacer es una custodia temporal del material. Entonces empacamos todos los cuadernillos de ausentes contados, luego recibimos las hojas de respuesta contadas también, ¿sí? Y verificamos que nos coincida contra lo que totalizamos inicialmente, que es la suma de todos los salones. Si eso nos coincide, pues no hay ningún inconveniente. Si no, pues nos tocaría volver a contar, verificar, revisar si de pronto se quedó una hoja de respuesta dentro de un paquete de cuadernillo de ausente y garantizar que estén, en este caso, del ejemplo que tenemos acá, 36 cuadernillos, ¿sí? Acá empacados en la tula, y 36 hojas de respuesta por separado. Una vez que ya tengamos eso completo, procedemos a sellar la tula. Ese número de sello lo registran acá en el recibo y se procede a la firma por parte del delegado del ICFES y por parte de nosotros como delegados de material de Thomas Gregg, ¿cierto? Recuerde que quien recoge los ausentes, los separa, organiza y diligencia el recibo es el delegado del ICFES. Pero como ustedes van a revisar, es importante que esta información sea real, es decir, que si en el salón 6 hubo 10, que si en el salón 5 hubo 13, que la totalidad sí es 36, que el número de sellos sí es el que se usó. Todo eso ustedes lo deben verificar, porque si proceden ustedes a firmar un recibo que no coincide la información, estaríamos cometiendo una falla muy grave y no estaríamos cumpliendo la función de delegado de material que fue para la cual se nos contrató. Eso en cuanto a la recolección de ausentes. Este procedimiento se realiza de la misma manera en la primera sesión como en la segunda sesión. Ya después de la recolección de ausentes, que se da aproximadamente entre las 8:30, 9 y entre las 2 y 2:30 en la segunda sesión y primera correspondientemente, nosotros quedamos, primero que todo, va en la responsabilidad de custodiar el material. Por lo tanto, no podemos retirarnos en ningún momento del sitio de aplicación, porque tenemos la responsabilidad de custodiar el material y en ningún momento podemos delegar esa responsabilidad. No podemos decirle al delegado del ICFES, señor delegado, me cuida el material mientras que yo voy a desayunar o yo voy a hacer una llamada o yo voy a hacer... No se puede hacer eso. ¿Por qué? Los delegados del ICFES son personas que son contratadas por otra empresa y en algún momento se puede presentar que les digan que sí van a cuidarles el material, pero inmediatamente reportan la novedad al ICFES que ustedes han descuidado el material. Por lo tanto, es muy importante no confiarnos en este sentido y no delegar la responsabilidad de la custodia de material. Transcurrido ya el tiempo de examen de los aspirantes, nosotros estamos atentos a si se presenta alguna novedad y quedamos a la espera de la recolección de material que se estaría realizando a las 12 del mediodía, entre 12, 12:30, 1 de la tarde, apenas finaliza la primera sesión, y entre las 6, 6:30, cuando finaliza la segunda sesión. Finalizada la prueba, el delegado del ICFES le solicitará a usted como delegado de material de tomas que le entregue la tula donde está el material de los ausentes para verificar el sello y proceder a hacer la apertura de esa tula, porque ¿qué hacemos en este momento? Los salones empiezan a llegar, los jefes de salón le entregan a los coordinadores del ICFES y los coordinadores del ICFES van llevando el material a la oficina del delegado para hacerle la entrega al delegado del ICFES. En ese punto, el jefe de salón ya ha hecho un conteo del material y ya tiene separado las hojas de respuesta a los cuadernillos de los aspirantes presentes o si hay alguna novedad. El coordinador también hizo un conteo.
El delegado del ICFES hace un tercer conteo cuando recibe el salón. Ejemplo, recibe el salón número 1 y hace su conteo y nos entrega a nosotros para hacer nuestro conteo. En ese punto se puede evidenciar que ese salón tiene de pronto un faltante, que puede ser por ausentes. Si es por ausentes, se debe ubicar el cuadernillo y lo ponen encima del paquete para proceder a empacarlo en la misma bolsa, en la misma tula y en la misma caja. Pero si el cuadernillo faltante no está dentro de los ausentes, si de pronto es un faltante que se da en el salón o en la manipulación del material, en ese punto hay que decirle al delegado del ICFES que no les podemos recibir el material hasta que esté completo. Y ahí pues el delegado del ICFES mirará con el coordinador o con el jefe de salón por qué no está completo el material de ese salón. Pero si está completo, como les digo, se agrupan los ausentes en la parte de cuadernillos, se agrupan con los presentes. Por parte de las hojas de respuesta, lo que se hace es validar que la hoja de respuesta que haga falta corresponda a un ausente, pero no se hace la mezcla de los ausentes y presentes de las hojas de respuesta, se dejan separados, ¿cierto? Así se va recibiendo salón por salón. El procedimiento es que nosotros como delegados le recibamos al delegado del ICFES. En ningún momento, es muy importante esto, podemos recibirle directamente a los coordinadores, ¿cierto? Este proceso, para que se garantice su transparencia, para que se garantice el desarrollo adecuado del proceso, esto se debe realizar de manera ordenada, ¿cierto? Cada salón que vaya llegando se va haciendo el conteo y se va garantizando que esté completo. Inclusive hay muchos delegados de material que tienen la práctica de llevar un registro. Si en el sitio hay muchos salones, llevan un registro. El salón 1 ya me lo entregaron, el salón 2 está ok, el salón 3 y así sucesivamente hasta que terminan todo su proceso y van garantizando que todo lo que van empacando está completo. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas desordenadamente, se nos puede presentar que cuando termine de pronto y en la suma, en el conteo, en lo que estén haciendo, les falte un cuadernillo y no se dieron cuenta en dónde les falta. Y empieza el proceso de que ya selle la tula, llamar al call center y pedir que haga la apertura de la tula nuevamente. Eso no debe tratarse de, o sea, eso indica un desorden en el procedimiento. El orden es que sepamos bien lo que estamos empacando en el momento en que los empacamos y no hasta el final que nos dimos cuenta de un error, que no metí los ausentes, que sí. Por eso les digo, salón que va llegando, salón de que los cuadernillos se van agrupando con sus ausentes, ¿sí? Y no esperar hasta el final. De manera que cuando yo meta los cuadernillos a la bolsa, ya estén completos, ¿cierto? Esos cuadernillos, para registrarlos en el recibo, pues una vez que yo tengo, por ejemplo, en la tula 1, el salón 1, 2 y 3, que tenían 35 cuadernillos, se observa acá. Entonces, en la parte de devueltos del recibo de entrega y recolección, porque este recibo tiene la parte tanto para la entrega como para la recolección de material, entonces aquí en la parte de devueltos hay unos sellos que ya van impresos. Estos sellos, estos números de sello impresos deben coincidir, eso es un tema muy importante, deben coincidir con los sellos físicos que tienen dentro de la bolsa de papelería. Eso lo pueden revisar desde el principio de la prueba, es decir, después de que entregan, ustedes pueden revisar que tienen todo completo, que tienen los recibos completos, que tienen los sellos que coinciden con el recibo, porque si se presenta alguna novedad, la pueden reportar a tiempo y se puede solucionar a tiempo. ¿Sí? En algunas ocasiones hay personas que no revisan lo que necesitan para el proceso y cuando van a hacer el empaque es que se dan cuenta de que algo está mal y ya cuando lo reportan a esa hora, pues ya es un tema muy complicado para solucionar. Ahora, en el recibo, en la parte de los devueltos, una vez que yo empaco todo lo que corresponde a una tula, entonces lo que hago es poner al frente del recibo la cantidad con la cual estoy sellando esa tula. Ejemplo, aquí tengo el sello número 576998
y tomo una tula y empaco 35 cuadernillos. Entonces lo único que debo hacer es mirar que el sello físico coincida con la cantidad que estoy empacando y registrar acá esa cantidad. Eso es lo único que tengo que hacer. Otros recibos, otros sellos del mismo recibo se van a usar para otras cosas. Ejemplo, acá este que tiene AU. AU significa que lo utilicé para los ausentes. Y puede haber otro que diga HR, que significa que lo utilicé para las hojas de respuesta. ¿Listo? Recolección de material. Entonces aquí ya vamos a hablar de cómo se empaca. En cuanto a los cuadernillos, y como ya lo dijimos en la recolección, se verifica que los paquetes de cada salón correspondan a la bolsa que vamos a empacar, la bolsa de seguridad, porque acuérdense, todo va en su misma bolsa, tula y caja. Valide que los números de los sellos estén registrados correctamente en el recibo y que dichas tulas sean empacadas en las cajas correspondientes. En cuanto a las hojas de respuesta, como ya lo dijimos, se reciben las hojas de respuesta de ausentes. Tenemos que validar cuando se recojan las presentes de cada salón que los faltantes correspondan a ausentes, pero no mezclarlas. ¿Por qué no se mezclan? Porque como les contaba, aquí vamos a tener que hacer la organización de las hojas de respuesta. Como lo muestra acá la gráfica, nosotros vamos a usar los cartones que fueron enviados para el proceso de empaque de hojas de respuesta. Ponemos un cartón, encima vamos a poner las presentes. Ponemos otro cartón, ese cartón que va encima de las presentes, por lo general los delegados del ICFES lo marcan. Colegio Antonio Nariño, cantidad de hojas de presentes, 50. Eso es un ejemplo. Luego, encima de ese cartón ponemos las hojas de respuesta de ausentes. Encima de las ausentes ponemos otro cartón. Si se presentan novedades, ponemos las novedades, las hojas de respuesta con novedades y encima otro cartón. Es decir, en total tenemos 4 cartones y 3 tipos de hojas de respuesta. Novedades arriba, ausentes en la mitad y presentes abajo. En cuanto a qué son ausentes, qué son presentes y qué son novedades, eso lo define el delegado del ICFES, no nosotros. Nosotros tenemos que garantizar que esta torre, sumando novedades, ausentes y presentes, me dé la totalidad de hojas de respuesta del sitio. Me dé las 200 que yo llevaba para el sitio. Si no me da, entonces tengo que hablar con el delegado y yo no puedo recibir el material de esa manera. Tengo que reportarlo al jefe logístico para que lo reporten al call center y me digan cómo proceder, ¿sí? Que debo registrar la novedad, que debo hacer la observación, todo lo que se deba hacer, el jefe logístico se lo va a indicar. En este momento se diligencia el recibo de entrega y recolección, el cual tiene original y 3 copias. La copia verde y la copia rosada se entregan al delegado del cliente, una en el momento en que se entregó el material y otra en este momento en que se está recogiendo. Y la original y la copia van para el jefe logístico para que él traiga el material a la empresa y garantice que corresponde los recibos y las cantidades con lo registrado en el recibo de entrega y recolección. En la tula de hojas de respuesta, antes de sellarla, recuerden que tenemos que tener las hojas de respuesta separadas por cartones, entre novedades, ausentes y presentes, bien apiladas con cauchos y sin bolsas plásticas. No solamente sin bolsas plásticas, hay personas que incluyen a veces aquí las actas de sesión y no se deben incluir actas de sesión en esta torre de hojas de respuesta, ¿cierto? En la primera sesión solo se deben empacar las hojas de respuesta en su respectivo orden. En la segunda sesión se deben empacar las hojas de respuesta y los listados de registro de registro de asistencia e identificación en la parte superior. Aquí, como lo pueden ver, y para las personas que ya han participado en estos procesos, no vamos a recoger las actas de sesión. Las actas de sesión se las llevan los delegados del ICFES. Recuerde que las hojas de respuesta vengan completas y diligencie correctamente los campos con la información requerida en el recibo de entrega y recolección, ¿cierto? Recuerde que las actas de sesión de las 2 sesiones no se deben recoger ni empacar dentro de la tula de hojas de respuesta, como ya les dije, esto se lo lleva a los delegados del ICFES.
Ya terminando todo el proceso, ya tengo todo sellado, el recibo diligenciado, firmado, todos los formatos, entonces el jefe logístico va a hacer su proceso de recolección de material y me va a recibir en la primera sesión el original y copia del recibo de entrega y recolección, la copia del formato de recolección de ausentes, el original del formato de recolección de documentos del cliente, los sellos que no fueron usados en el proceso, el material de cuadernillos debidamente empacado y la tula de hojas de respuesta debidamente empacado. En la segunda sesión me recibe igualmente el original y copia del recibo de entrega y recolección, la copia del formato de recolección de ausentes, el original del formato de recolección de documentos del cliente, la copia del formato de planilla de control, que solamente se recoge en la segunda, no se recoge en la primera, las dos copias del formato de recolección de kits tiflológicos si tiene kits, los kits tiflológicos si corresponde, el material de cuadernillos debidamente empacado y la tula de hojas de respuesta debidamente empacada. ¿Sí? El jefe logístico procede a validar con el auxiliar de cargue, van recogiendo en cada sitio, validando que los recibos estén bien diligenciados. Ya tuvimos en la prueba pasada personas que no diligenciaron información completa y el jefe logístico tampoco se da cuenta. Entonces el jefe logístico tiene la responsabilidad de verificar ese material, de garantizar que esté completo, ¿cierto? Y que esté debidamente registrado. También tiene que verificar que los sellos coincidan, que las tulas estén bien selladas, que el material de tulas esté empacado en su correspondiente caja y que no hayan tachones ni enmendaduras y hacer las observaciones correspondientes. Si en este punto se detecta alguna novedad, es importante solucionarla de manera inmediata. No esperar a que el material llegue a la bodega, ya sea de la sucursal o a la bodega de Montevideo en el caso de Bogotá. A continuación vamos a hablar del diligenciamiento de los formatos. Entonces, para esta prueba puntualmente tenemos los siguientes formatos. Primero, el recibo de entrega y recolección, que es el documento que es producto del proceso de empaque. Como ya les dije, ahí se registra fielmente todo lo que se hizo en el proceso de empaque en cuanto a lo que es el material que se va a entregar con sus respectivos sellos, cantidades, ¿sí? Y los números de sellos con los cuales se va a recoger el material, ¿sí? Aquí en este recibo, en la primera parte, ustedes van a encontrar todos los datos del sitio donde están haciendo la gestión de entrega y recolección de material. En la parte intermedia van a encontrar todo el proceso o todas las cantidades y números de lo que están entregando. Y en la parte inferior, en los devueltos, todos los números de sellos con los que se está recogiendo el material y ustedes deben registrar lo que están recogiendo. Aquí les pide la cantidad de hojas de respuesta y el número de sello de la tula de hojas de respuesta. Cuando se diligencie todo correctamente, se verifique, se hace la firma tanto en la entrega como en la recolección por parte del delegado del ICFES y por parte de ustedes como delegados de material de tomas. Este recibo lo diligencia el delegado del ICFES y ustedes deben avalar que la información sea veraz y sea clara. Si hay alguna novedad, hay campo de observaciones tanto en la entrega como en la recolección. Adicionalmente, hay un espacio para que el delegado del cliente los evalúe a ustedes con el ítem de bueno, regular o malo, evaluando la gestión que ustedes hicieron como delegados de material. Tenga en cuenta que en este recibo, en la parte de los sellos para devolución, debe usar las siglas AU para ausentes y HR para hojas de respuesta en estas casillas. Adicionalmente, el número de sello también se registra en el recibo de recolección de ausentes y el número de sello de hojas de respuesta también se diligencia aquí en la parte inferior de este mismo recibo. Este recibo tiene original y 3 copias, como ya lo había comentado. 2 copias quedan para el delegado del ICFES como evidencia de la entrega y otra copia como evidencia de la recolección. Y ustedes se entregan a mano al al jefe logístico o al director de sucursal el original y copia de este recibo.
Planilla de control. Esta planilla de control la van a recibir solamente en la primera sesión porque nos sirve para registrar la hora de llegada, la hora de entrega, la hora de finalización y conteo del material y la hora de recolección del material, tanto para la primera como para la segunda sesión. Este formato tiene original y copia. Entonces ustedes se quedan con la copia y le entregan el original al delegado del ICFES. Es importante diligenciar bien estos horarios y poner las observaciones correspondientes. Por ejemplo, si la entrega se hizo después de cierta hora, digamos 7, 7:30, que ya es muy tarde, poner el por qué, ¿cierto? Porque esta planilla de control nos sirve para atender novedades que el cliente nos remita con respecto a la entrega o recolección del material, puntualmente con respecto a los horarios de esos procedimientos. El formato de recolección de documentos del cliente, del tercer formato que vamos a tener en este proceso, sirve para recoger los registros de asistencia solamente, porque en este caso no hay ningún otro elemento a recoger, solamente los registros de asistencia en la segunda sesión. En la primera sesión no tenemos que recoger nada, recuerden. Bueno, entonces aquí se registra, ¿qué se registra? La cantidad, ustedes cuentan, 10, 20, 30, 40, 50 páginas y la registran acá y proceden a firmar. Hacen la firma, firma el delegado del ICFES, firma el delegado de tomas, que son ustedes, como delegados de material, y se quedan con el original. La copia se la entregan al delegado del ICFES. Recuerden contar muy bien los listados de asistencia. Verificar que estén en orden consecutivo y entregue el original de este formato al jefe logístico o director de sucursal. Cuarto formato que manejaríamos solamente aplica para los sitios donde hay kit tiflológico, que son muy pocos y se les informará en su momento. Aquí es que se recoge. El kit tiflológico, como se ve en este formato, se compone de una pizarra metálica, un punzón, un tablero, una rodachina, acetatos, van 10 por cada kit, regla, compás, escuadras que van 2 por cada kit y transportador. ¿Recibió completo, sí o no? Es decir, si solamente hay 9 acetatos, no recibió completo porque faltó uno. Si hay solamente una escuadra, no recibió completo porque solamente recibió una y son 2. Observaciones. ¿Qué observaciones se pueden presentar? Que la pizarra metálica está rota, que la regla está manchada, no sé, cosas con respecto al estado de calidad de cada uno de los elementos, porque nosotros tenemos que llevar el control de este inventario. Proceden a firmarlo, usted se queda con 2 copias y el delegado se queda con el original. Aquí podemos ver el resumen de los 5 formatos. En el caso de los sitios donde no hayan kits, solamente van a ser 4 formatos. Aquí ustedes pueden validar el manejo que se le da a cada uno de los formatos y cuál es la cantidad de disposición final de cada uno de estos formatos. A continuación podrán encontrar las preguntas, pueden volver a consultar esta capacitación en cualquier momento y contestar su examen. Recuerden que este examen se compone de 10 preguntas y deben contestar como mínimo 8 preguntas correctas para poder aprobarlo y poder postularse al cargo en el cual quieren laborar en esta prueba del día 25 de febrero. Muchas gracias.